De la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la señora Elisa Fernández, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Acá estábamos tratando de entender qué nos pasa, por qué nos pasa, lo que nos pasa. Se fue Guzmán, vino Batakis, y antes de que usted se meta en las posibles medidas económicas, en lo que más o menos viene diciendo que va a hacer y qué sé yo voy a ir a contarles un poquito quién es Silvina Batakis. Que sea fanática de Boca o de River nos da exactamente igual. Es de Boca. Es de Boca, pero digo, nos da igual. Va sola a la cancha, nos da igual. Si va sola, si va acompañada, si es de Boca, si es de River, nos da igual. Nos interesa como ministra de Economía. Correcto. Sí. La eligió, Panchito, saca la música por completo. La eligió Alberto, pero es una mujer de confianza de Cristina, se desempeñaba como funcionaria del Ministerio del Interior y había sido ministra de Economía bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli. Es docente y experta, me parece como mucho, en ecología. ¿Por qué me hiciste así con la mano? Porque dijiste la eligió Alberto. No, yo no lo dije. No, bueno, leíste, está bien, ok. Sí. La eligió Alberto, ya ahí no sé quién la eligió. No sabemos quién. No. Sí sabemos que la propuso el presidente del Banco Central. Sí, se hace cargo, él dice, sí, por lo menos fui yo. Se me ocurrió a mí y sí. ¿No? Bien, correcto. Creo que él fue el que la propuso y los dos la aceptaron, sería. El presidente Alberto Fernández designó este domingo a Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación en el reemplazo de Martín Guzmán, una dirigente nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, en 1968, que se desempeñaba hasta ahora como secretaria de provincias del Ministerio del Interior, conducido por el cristinista Eduardo Guado de Pedro, cargo que había asumido en diciembre de 2019. Entre 2011 y 2015 había sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Antes, desde diciembre de 2009, se había desempeñado como subsecretaria de Hacienda bonaerense y durante su campaña presidencial de 2015, el actual ministro de Desarrollo Productivo anunció que en caso de ganar Batakis sería su ministra de Economía, plan que se vio frustrado por la victoria de Mauricio Macri. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó entre 2016 y 2019 como asesora del directorio del Banco Ciudad y como asesora del intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, luego sucedido por Andrés Watson. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de La Plata en 1993 y luego cursó un máster en finanzas públicas por esa misma casa de estudios que culminó en 2001. Un año después realizó otro estudio de posgrado en Economía Ambiental por la Universidad de York, Reino Unido. También publicó 2 libros sobre política y economía, Construir un horizonte de futuro en 2019 y Las finanzas públicas de la provincia, y es autora y coautora de numerosos trabajos sobre ecología y el valor de la tierra. Como docente se desempeña en la Cátedra de Economía Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jaureche desde 2018 y en la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Batakis será la segunda ministra de Economía de la Nación mujer de la historia argentina, luego que Felisa Micheli ocupase el cargo entre 2005 y 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner y que le hayan sacado patadas en el culo porque le encontraron una bolsa llena de detalles, solamente en el baño de su despacho, por favor. Además, es la tercera ministra mujer del actual gabinete de Alberto Fernández, además de Elizabeth Gómez Alcorta, Mujeres, Géneros y Diversidades, y Carla Bisotti, Salud. Desde que asumió, el presidente nombró a otras 3 ministras: Marcela Lozardo en Justicia, Sabina Frederick en Seguridad, que también renunciaron, y María Eugenia Bielsa en Desarrollo Territorial, que también renunció. Perfecto. Acá tenemos quién es, más o menos, sí, por dónde anduvo, sí, tenemos una, tenemos un pantallazo general. En realidad, vos me preguntás a mí, no tiene mucha importancia quién está a cargo del Ministerio de Economía en este momento, porque no tiene peso específico para la situación económica que estamos sobrellevando. De hecho, si vos estuviste como yo, como estuvimos todos el sábado y el domingo, viendo quién era elegido nuevo ministro de Economía, se hablaba de que se necesitaba alguien de peso. Se habló de, por ejemplo, Martín Redrado, te puede gustar más o menos, pero se habló de Martín Redrado, que es un hombre que conoce la forma de funcionamiento, ya fue presidente del Banco Central, conoce la forma de funcionamiento del sistema económico y financiero a nivel nacional. Se habló también de Massa, que tiene más peso específico que... Massa. Sí, está bien, pero acá hay un tema que
que hay un tema de falta de poder político, no creo que sea un tema de... conocimientos económicos. Los conocimientos económicos son sencillos, son básicos. Obviamente es importante que sea economista, pero no el problema en economía y el problema en este momento en la economía es político. O sea, la economía no está separada de lo político. O sea, hay un problema económico concreto, que te lo voy a contar un poquito con números, que eso es el que nos viene al corto plazo, y hay un problema político. Sí, claro. O sea, claramente, acá Guzmán se va del gobierno, después, ¿te acordás que habíamos hablado lo de los bonos? O sea, Guzmán se va porque se cansó de pedirle a Alberto Fernández que le dé mayor injerencia sobre el Banco Central, manejo de tasas, un tema muy específico, y poder echar o poder pedir que le ejecuten determinadas instrucciones el subsecretario de Energía. O sea, el ministro de Economía se va porque no puede remover al subsecretario de Energía. Eso es un problema político. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque ¿qué problema te tuvo Guzmán hace un par de semanas atrás cuando hablamos de los bonos? Tuvo un problema de que el mercado, las personas, no le refinancian la deuda en pesos. Para que eso suceda, bueno, él logró llegar a refinanciar los 250.000 millones de pesos que tenía que refinanciar el 28 de junio, pero tuvo que emitir mucho dinero, y necesitaba que ahora, para el 28 de julio, que le vencen otros 500.000, necesitaba poder tocar las tarifas. ¿Y qué pasaba? Había llegado a un acuerdo que el 1 de junio se iban a tocar las tarifas, y Cristina, con Basualdo en la subsecretaría de Energía, no le activaba los elementos concretos para hacerlo. Entonces, Guzmán se cansó. Yo te pregunto, ¿cómo voy a suponer que Silvina Batakis o Mandrake va a conseguir mover eso si Cristina no quiere? Y de hecho no quiere. Tengo entendido que ella sí quiere, Silvina sí dice que hay que... Pero por más que quiera, o sea, una cosa es lo que dice para el mercado, para que el dólar no se le vaya a 350 pesos. Eso lo dijo el domingo a la noche o el lunes a la mañana, ya ni me acuerdo qué día lo dijo, que ella no creía en el déficit fiscal. Yo después quiero ver las medidas concretas, que hasta ahora, por supuesto, todavía no vi ninguna, porque hay una gran debilidad política. Es muy difícil que cualquier ministro de Economía, tenga los pergaminos que tenga, pueda llevar adelante un plan económico si no tiene respaldo político. O sea, no hay forma, no hay manera. También en un momento se habló de Labaña, ¿te acordás? También como ministro de Economía, que tenían un poco más de peso. O sea, vos traes una estructura, un poquito más de peso, a lo mejor con Massa, como se hablaba en un momento, Massa de jefe de gabinete, Labaña portador de apellido. Sí, iba a dejar de ser portador de apellido. Como ministro de Economía a lo mejor generabas otro tipo de confianza. En este momento no. Batakis no creo que pueda generar por sí misma confianza. O sea, por más que tenga porque sea mujer. O sea, fíjate que la nota que vos me leíste, la mitad de la nota de lo que me leíste era que era mujer y que era la tercera y que Alberto había nombrado. No pueden decir nada. O sea, no importa que sea mujer o que sea hombre, los mercados le da lo mismo. Y creo que ese es el problema político. Me alegro que se hayan reunido, Alberto, realmente me dio una profunda alegría. Tendría que ser una cosa tan... Pero me dio una profunda alegría, natural. me dio una profunda alegría. Claro. En un momento estaba mi hijo que se estaba por ir para Alemania y veía eso y decía, ¿me podré ir mañana? Por el lunes. Claro. Y sí, yo creo que sí, porque se reunieron. Por suerte se reunieron, ahí se logró un poquitito más de coherencia. O sea, estamos pidiendo un mínimo de coherencia y estoy pidiendo que se reúnan. O sea, realmente que se hablen, ¿no? Claro. Y ahora queda claro, de hecho, la persona que pusieron como designaron como ministro de Economía, es una persona que es menos ortodoxa que Guzmán, si se quiere, ¿no? Y hay que ver qué margen de maniobra tiene y qué respaldo político tiene, ya sea de Cristina, ya sea de Alberto. Bueno, Alberto quedó muy desdibujado después de esto, sin lugar a dudas, porque es insólito que Guzmán se le haya ido un sábado sin haberle dicho, aunque sea, dame una semana para elegir para tener un plan B. Lo mínimo que podría haber pedido de haber tenido un poquito de peso político es aguantarme una semana. O sea, es algo que hubiese hecho cualquiera. Es más, viste, cuando se va un empleado enojado, generalmente hasta te dicen, bueno, dame unos días, o sea, permitime. Bueno, eso fue insólito. Lo que dicen es que estaba saturado.
Por este motivo. Podrido de todo. Y porque si venía Cristina y cada vez que podía le pegaba. Podrido de todo. Le decía, o sea, es evidente, cada vez que podía le pegaba, como le pega Alberto. En el discurso del sábado, que quedó totalmente desdibujado, pero hasta, viste, el gaf de Garganta Poderosa, o sea, lo nombró en el discurso, o sea, una serie de burlas que no, sobre la investidura presidencial que no da para la vicepresidenta, ¿no? Y en un acto público, o cosas como, por ejemplo, que haya ido Julián Domínguez cuando Alberto le pidió por favor que no vaya, y Cristina se lo nombra 3 veces en el discurso, para enrostrarle que había un ministro de él que estaba ahí en el discurso. Todo ese tipo de daño entre presidente y vice no nos hace bien, y yo no sé en qué punto, en qué lugar deja al posible ministro, a la ministra de Economía, y con qué herramientas reales, con todos los problemas económicos reales que se le vienen. Problemas como, por ejemplo, que se va a tener que encontrar que a Batakis ahora, y al gobierno en general, se le terminó el financiamiento en pesos. O sea, nosotros habíamos hablado de fines de junio, como no el mercado y las personas no le refinanciaban la deuda en pesos, y los vencimientos que tiene ahora, fines de julio, agosto y septiembre, ¿no? O sea, vos ahora tenés, así como para hablar los elementos puntuales con los que se va a encontrar Batakis, a los que tiene que atacar, es que el dólar, la brecha entre el dólar oficial, que está a 130 pesos, y el dólar financiero, que es el MEPO, el contado con liquid, que está alrededor de los 260, 270, variando con mucha oscilación, esa brecha es muy alta, es casi del 100%, está llegando al 80-90%, y no sabes cuál va a ser el techo, y tiene que financiar 500.000 millones de pesos a fin de mes, de deuda que dejó en pesos Guzmán, que decía que la deuda en pesos no era importante. Bueno, la deuda en pesos también es importante porque también la tenés que pagar. Entonces tenés ahora 500.000 millones de pesos, de los cuales la mitad lo tienen bancos y instituciones financieras que no pueden desprenderse de eso, por lo que habíamos hablado la semana pasada, que no permiten desprenderse de ese dinero, y tenés otros 250.000 millones de pesos que a fin de mes, que son de privados, de fondos comunes de inversión, de inversores cualquiera, como vos, como yo, o un poco más grande quizás. Y eso seguramente, esos 250.000 millones de pesos, que equivalen más o menos a 1.000 millones de dólares, al precio financiero, van a hacer presión sobre el dólar, sin lugar a dudas. Porque no tienen, ¿por qué van a hacer presión sobre el dólar? Porque seguramente no se los van a refinanciar a Batakis, seguramente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y va a emitir dinero. Dijo que no. Tiene que emitirlo. Dijo que no. No importa. Va a emitir igual. Va a emitir igual. No tiene financiación. No tiene financiación. No hay financiación. Va a emitir igual. O sea, va a emitir igual. No hay forma. O sea, una cosa, insisto, una cosa es lo que dice, y otra cosa es lo que hace. Yo quiero ver qué hace. Ojalá no emita. Y yo te hago una pregunta. Si a vos te vencen 500 pesos, te renuevan 250. ¿Qué haces con esos 250? Y tenés la máquina de los billetes ahí. Y bueno, la vas a imprimir. Es que lo va a imprimir. Guzmán lo hizo también. Y ella es menos ortodoxa que Guzmán. No tenés otra herramienta. Con lo cual vamos a tener inflación. Muy bien, eso lo sabe, está muy bien. Eso gracias a Milei lo sabe todo el mundo, efectivamente. Mayor emisión monetaria, por supuesto va a haber mayor inflación. O sea, es el riesgo que, no que se ve. Sí, más no podemos. ¿Inflación? Sí, siempre se puede. Siempre se puede un poquito, no hay sí, siempre se puede. O sea, nosotros estamos hablando de esa falta de financiación en pesos que son problemas económicos concretos que tiene Argentina ahora, a fin de mes. Y por otro lado, traté de analizar el discurso de Cristina, que ahora aparentemente ha tomado más protagonismo dentro del gobierno, que se quiere desprender, y hablaba de un salario universal, de un ingreso universal. Hablaba de que había 7,5 millones de personas informales, en negro, digamos, por decirlo así, y después tenías 1,5 millones de planes, que había una brecha que había que llenar con un ingreso universal. Eso, ¿de dónde lo vas a sacar? Si querés implementar eso, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para llevar adelante eso? Son todas preguntas que están abiertas, porque yo estoy segura que Silvina Batakis no sé si tenía pensado asumir en este momento. Supongo que no, porque si iba a Bali, creo que tenía un viaje a Bali, sería lindo que nos vayamos a Bali. Sería lindo.
Dice, acá en Infobae dice, Batakis descartó una devaluación, sí, minimizó los controles de precios y adelantó que hoy hablará con el Fondo Monetario Internacional. Por mí que hable con el Fondo Monetario. O sea, el fondo dijo, el fondo no tiene mucha importancia. O sea, no sé si me entendés, el fondo, el problema no es el fondo, el problema es lo que hacemos nosotros con nuestra economía real, ¿entendés? Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, el Banco Central cerró todas las importaciones el fin de mes anterior. O sea, recién el viernes abrió un poquito para medicamentos y algunos insumos importantes, ¿entendés? El viernes lo abrió. No tenés, o sea, no está cerrada la economía desde las importaciones. Vos no permitís, o sea, fíjate vos, hay un ejemplo, vos hablaste al principio que si era de Boca o de River. Hay un ejemplo de cómo está viviendo la persona que exporta en Argentina en este momento, y es el ejemplo de River. River lo vendió a Julián Álvarez es el apellido, el jugador de fútbol, Julián Álvarez. Lo vendió en 22 millones de dólares, de los cuales recibió 18 porque el resto son impuestos que se quedó el gobierno. Recibió euros en realidad, ¿no? Pero recibió dólares, billete verde. Sí. ¿Sí? Pero no lo recibió River, se lo quedó el Banco Central. ¿Y sabés lo que le dio? Pesos, a 130. Entonces después ahora quieren comprar otro jugador porque se le fue el mejor. Lógico. Claro, y tiene que comprar, no sé a quién quiere comprar porque no me interesa, quiere comprar un jugador de afuera, un colombiano, no sé quién quiere traer. Quiere importar. ¿Y sabés lo que le dicen? $1,5 millones tiene que pagarte, imagínate lo que trae, ¿no? $1,5 millones tiene que importar. No se lo van a dar. Se le mató de risa lo que vos contabas cuando te hiciera de Boca o de River. En una entrevista, la escuché, se le rió al entrevistador diciéndole, no, yo soy de Boca, a River no le voy a dar nada. O sea, salió una declaración de una resolución del Banco Central diciendo que a los clubes de fútbol les van a prohibir la salida de dinero para traer jugadores del exterior. Por ahora. Por ahora. O sea, pero eso te doy un ejemplo de el problema que genera en un exportador. Imagínate. Estamos hasta las manos. Y bueno, imagínate si le estás prohibiendo exportar, o sea, le estás prohibiendo mandar a un tipo que trajo 22 millones de dólares. Yo digo un tipo, digo River, me importa tres. 22 millones de dólares, no le dejás sacar $1,5 millones para traer algo que necesita. Ese es el nivel económico que tenemos y la falta de respaldo político. O sea, está todo relacionado. Te doy otro ejemplo, o sea, estamos tan complicados con el tema de los dólares que ahora vencen, en estos días, la semana que viene, vencen 700 millones de dólares de cupones de intereses de un bono que refinanció Guzmán, unos bonar. No me preguntes de dónde lo van a sacar. No sé. O sea, porque se nos aparecen bonos bonitos, bonazos, bonochos. Bueno, es que cuando vos tenés déficit fiscal, es como si vos estás hace 70 años teniendo déficit fiscal, gastando más que lo que te entra, obviamente vas a tener bonos bonitos y bonazos. Y bonuchos. Y sí, después tenés otro problema en cuanto a la balanza comercial. Nosotros tenemos importaciones esenciales que no se pueden frenar, más allá de los medicamentos y todo ese tipo de cosas, que es el tema de la energía. En este mes vencen. Hay que importar gasoil por $2,000 millones. Verdes, contantes, sonantes. No hay. Hay que importar $700 millones por gas licuado. No hay. Pero es que lo necesitamos porque hace frío. Si no, la calefacción esa que tenés ahí no va a funcionar. Ajá. Porque no tenés el gasoducto hecho, porque tampoco están los $400 millones para traer los caños que se hacen en Brasil. O sea, todos estos problemas económicos concretos que son, casi te diría, irrelevantes en un país normal, hacen que toda esta inestabilidad de que un día hay uno, otro día hay otro, y que queremos, que el problema creo que es de fondo, que queremos vivir sin generar riqueza. O sea, el problema de Argentina es un poco de fondo, ¿no? O sea, es muy de fondo. Parece que queremos vivir sin generar riqueza genuina. Y nos quedamos después en pequeños, no, lo vamos a arreglar, ahora viene Bataki, que sacamos de acá, ponemos de allá, corremos por acá. Y en el fondo es que no estamos haciendo las cosas concretas. Por ejemplo, un gasoducto. ¿Me entendés? Entonces, y creo que eso también es representativo de nosotros al momento de elegir. Vos sabés que vi una propaganda, no sé si viste una propaganda de un viaje a Qatar. Hay dos hinchas, no sé si la viste, no. del Banco Santander. Hay dos hinchas en Qatar mirando la selección argentina. Y hay uno sentado
que está, que llegó, está cansado, ¿viste? Y hay otro que está todo contento, feliz, chocho. El que está contento, feliz, chocho, se ganó el viaje en un sorteo del banco y dice, yo me lo gané en un sorteo, un viaje para... Y el otro dice, y yo tuve que laburar como 5 horas extra, no sé. Y vine en un vuelo, ¿en qué vuelo viniste vos? Este había venido en un vuelo. 8. Sí, el otro hizo 8 escalas, estuvo 3 días volando. Tengo la camiseta, está hecha con la ropa interior de mi mamá y muestra, ¿viste? O sea, el esfuerzo contra la vivada. Es como representativo. Y todas estas situaciones reales de problemas económicos y problemas políticos creo que un poco nos representan. O sea, creo que tenemos que... Esta crisis que estamos viviendo en este momento creo que es representativa de, como decía Tomás Bulat, como que somos nosotros, ¿no? O sea, la hemos generado nosotros. Espero, tengo la expectativa, me alegro de que se hayan juntado y tengo la expectativa de que ojalá Silvina Batakis tenga la inteligencia suficiente y la capacidad de maniobra suficiente para no hacer más locuras. ¿Guzmán estaba haciendo locuras? No, Guzmán estaba haciendo, Guzmán era bastante, o sea, era muy mal ministro de Economía, solamente había manejado el tema de la deuda, pero estaba tratando de hacer cosas coherentes. Sí. Espero que seguir por la misma vía. Si vos, por ejemplo, me aparece ahora con una medida que van a hacer un ingreso universal para 7 millones de personas, eso no es coherente. ¿Entiendes? O sea, sí, hay medidas que pueden ser... Claro, porque no tenemos el dinero para hacerlo, porque hay que generarlo primero. Justo te iba a preguntar que cuál es la próxima medida que te parece que tiene que tomar la ministra de Economía como para que sintamos que está en sintonía con lo que nos está pasando. Reducir, yo te diría, para empezar... Como para decir, bueno, más o menos arrancó... Y así arrancó... Con buena intención. Tendría que reducir el gasto público de manera real. Tendría que aumentar las tarifas. Tendría que reducir la cantidad de ministerios. Tendría que tratar de hacer una pequeña devaluación un poco más rápida de la que, lenta, pero un poco más rápida de la que hay. Tendría que presentar un plan económico y no de manera integral con varios puntos. O sea, me parece que, y donde el déficit fiscal tiene que ser un elemento saliente. O sea, simplemente pensemos como cualquier ser humano que tiene una economía donde no puede seguir gastando más plata de la que le entra. Lo único que pido es un poquito de coherencia. O sea, lo único que pido es un poquito de coherencia, porque ya está asfixiado, porque ya tiene muchas deudas. Pero si sigue gastando más de lo que le entra, nos morimos. No hay forma. Y no hay forma y la sufrimos todos. O sea, vos fijate que estamos hablando de, no sé, será que tengo los números de mis viejos, qué sé yo, que tienen jubilaciones, suponete, de 40.000 pesos, ¿no? Después de haber laburado toda la vida. Y eso como que a nadie, viste, no es importante. Sí, porque hasta que no te tocan. Porque no es importante, ¿entendés? Entonces, como que siento que está un poco corrida la vara. Tampoco hay dinero para aumentarle a los jubilados, yo lo comprendo. Pero bueno, por lo menos que aunque sea, yo te diría, creo que cualquier ministro que venga, lo primero que tiene de economía, de cualquier signo, lo primero que tiene que mostrar es un poco de austeridad. Austeridad en cuanto a la clase política. Claro. O sea, y bueno, ojalá, pero dudo. No creo que pueda hacerlo, no tiene margen de maniobra. No lo pudo hacer Guzmán, que tenía más peso específico, con el tema, por ejemplo, de las tarifas, que ni siquiera un ajuste político. No creo que sea ese el estilo de Batakis. ¿Se te ocurre, bueno, Cristina no quiere este ajuste en la energía, ¿se te ocurre de dónde cree que Cristina, de dónde cree que puede? Ella piensa que el déficit fiscal, ella lo ha dicho, lo dijo en el discurso del sábado, lo ha dicho con clase, habitualmente, ella no cree que el déficit fiscal sea un problema. Y no cree que la emisión sea un problema. O sea, te lo he dicho con estas palabras, el déficit fiscal no es un problema. Fíjense cómo los países del primer mundo tienen déficit fiscal constante, ¿no? Y muestra, por ejemplo, Estados Unidos.
Sí, omite un montón de otras situaciones que tiene Estados Unidos y que claramente. Pero ella no cree ella tiene una idea de izquierda setentista, donde el déficit fiscal no era importante, no generaba problemas, ¿entendés? No lo ve como un inconveniente. Entonces, no, Cristina por ese lado no va a atacar el tema del déficit fiscal porque no cree que haya que atacar el déficit fiscal. Entonces no me pregunte, yo creo que en este momento no van a atacar ese punto. Ojalá me equivoque. En un momento, por ejemplo, cuando estaban hablando de Massa, fíjate que Massa, Redrado, Labaña, cualquiera de ellos, y vos escuchabas los borradores que había en ese momento, te hablaban de una ley laboral que tiene que venir. No. Y cuando hablamos de ley laboral no hablo de ajuste, hablo de que esos 7 millones de personas que están en una situación de estar en negro, digamos, se les permita quedar en blanco, pero sin ahogar al empleador. Vos lo escuchaste a este muchacho Esteban Wolf, el de las pymes, que habló en el Congreso, donde el tipo le dijo, mira, tuve una persona que estuvo en la heladería trabajando durante un año y le tuve que pagar 2 millones de pesos. No hay forma, no hay manera. Entonces, cuando hablamos y las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleos en Argentina. No es que estamos hablando de defender a multinacionales, ni de hacer transferencias al exterior, no estoy hablando de eso. Tampoco estamos hablando de derechos adquiridos, sino que estos 7 millones de personas que están en negro tienen que pasar a estar en blanco, pero para eso le tenés que dar facilidades al empleador, porque el empleador está, y le tenés que decir, mira, vos ponelo en blanco, pagale esto, yo esto te lo voy a descontar de ganancias, por ejemplo. O sea, el tema hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. Hay que llegar a un acuerdo con los sindicatos. Tenés que llegar a un acuerdo con los sindicatos para decirle, mira, tenemos que modificar las leyes laborales para las nuevas personas, o sea, para los nuevos ingresantes en el mercado laboral. Y bajar las alícuotas e impedir que esas personas le puedan iniciar un juicio al empleador. Porque si no, yo estoy cansado de conocer ejemplos puntuales acá en la ciudad de Chacabuco de gente que no quiere tomar empleados. Sí, porque tomar empleados es un riesgo. ¿Me entendés? Es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque te hacen un juicio y perdés lo que habías ganado, lo poco que habías ganado en un año. Entonces, eso es, por ejemplo, ese es un punto que te pidieron todos los ministros que quisieron agarrar. Porque tenemos que empezar a mover el empleo real, por eso no me interesa el fondo, ¿me entendés? El fondo monetario. O sea, tenemos que hacer determinadas leyes, tenemos que generar determinados consensos y acuerdos para que las personas... Generar laburo para que se termine... Pero la forma de generar el laburo es no matar al emprendedor. Si vos matás al emprendedor, si no le das facilidades al emprendedor, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Entonces, por eso sí está bien, podemos hablar de la brecha, de que acá hay dos modelos claros. Uno que quiere generar un ingreso básico universal para 7 millones de personas, cuestión de tenerlas de rehén. Y hay otros que, con mayor, y que son muchas, porque creo yo que es la mayor cantidad de personas, digamos, que hay un consenso generalizado donde dicen, no, generemos empleo. ¿Entendés? Sí, claro. Pero bueno, hay una disputa en este momento entre un viejo régimen y un régimen que quiere salir, pero que va a salir con mucho esfuerzo. Sí, claro. Y con palabras que no son agradables al oído, porque ese es el tema, las palabras no son agradables al oído. Se cometió el error antes de no decirlo esto con todas las letras. Pero la forma en que estamos viviendo tampoco es agradable. No, mi amor, pero por eso... Es importante que entendamos esto. Las palabras no serán muy lindas, pero la forma en que estamos viviendo está pidiendo, por favor, que lo modifiquemos esa forma de vida. Es que tenemos que modificar esa forma de vida. Tenemos que permitir que esos 7 millones de personas que están en negro se beneficien con determinadas... con eliminar ese elemento del juicio, la industria del juicio, que es real, y que permitan facilitarle las condiciones para que las personas puedan los emprendedores puedan generar empleo sin tener miedo a perder todo.
Señora, muchísimas gracias. No es alentador el panorama. No es complicado, está muy complicado y se aceleró. Yo te acuerdas que te había dicho que pensaba que era septiembre, porque teníamos un vencimiento muy grande ahí de letras en pesos. Seamos en julio. Seamos en julio y se aceleró el asunto. Bien, por suerte tenemos usted que nos va como clarificando las cuestiones. Muchísimas gracias, María Feli. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Elisa Fernández en kilómetro 6.